Esta es Dublín, la ciudad de habla inglesa más grande y con mayor potencial económico de la Unión Europea. Y sin embargo, para la mayoría de los dublineses, vivir aquí se está volviendo imposible de costear. En 2016, podías comprar una casa en Dublín por 387.000 euros. En 2026, esa cifra es de 600.000, un aumento de casi el 55% en solo una década. Entonces, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo se convirtió Dublín en una ciudad de extremos, donde los ricos se hacen más ricos y todos los demás son desplazados? ¿Fue un fallo de política pública o fue intencional? Bueno, la historia comienza a principios del siglo XX, cuando Dublín era una historia de dos ciudades, dividida en dos mundos completamente diferentes. Por un lado, había grandes casas georgianas, calles empedradas y enormes propiedades ubicadas en las afueras de la ciudad. Pero por otro lado, casi una de cada 5 personas vivía en una pobreza extrema. La mayoría de estas personas vivían en los conventillos de Dublín, en el centro de la ciudad. Estas solían ser casas individuales que se dividieron en pequeños y abarrotados apartamentos. Los conventillos de Dublín fueron descritos como los peores barrios marginales de Europa. La tasa de mortalidad infantil era la más alta del continente, y las muertes por tuberculosis eran un 50% más altas que en Inglaterra y Escocia en ese momento. La mayoría de estas casas eran propiedad de particulares que realmente no se preocupaban por el saneamiento básico ni por mantener las condiciones de vida. Ahora, esto obviamente no les agradaba a las personas que vivían ahí. Al mismo tiempo, había poco trabajo estable disponible para los obreros no calificados que no tenían representación sindical. Se veían obligados a competir entre ellos por trabajo todos los días, y el empleo a menudo se lo daban al que estaba dispuesto a trabajar por el salario más bajo. Toda esta tensión creciente pronto llegó a un punto de quiebre. En 1913, estalló una gran confrontación entre los empleadores y 20.000 trabajadores por su derecho a sindicalizarse. Se conoció como el cierre patronal de Dublín, liderado por un hombre llamado James Larkin. En un día particularmente violento, la policía cargó contra una multitud reunida para escuchar a James Larkin hablar, golpeándolos con porras y dejando a innumerables personas heridas. Esto marcó el primero de los domingos sangrientos de Irlanda, en un siglo que traería muchos más. Se convertiría en una de las luchas laborales más trascendentales del periodo revolucionario, dando forma a la vida de los pobres en Dublín durante las décadas siguientes. Los años que siguieron trajeron caos y destrucción a Dublín, ya que grandes partes del norte del centro de la ciudad fueron devastadas durante el levantamiento de Pascua de 1916 y la Guerra Civil de 1922. Después de estos acontecimientos, el gobierno aprovechó la oportunidad para reconstruir estas zonas, demoliendo casas antiguas para dar paso a tiendas, negocios y mejores redes de transporte. Pero para las personas que aún vivían en los conventillos del centro de la ciudad, el gobierno tenía un plan diferente. Verás, en lugar de arreglar las terribles condiciones de vida, decidieron reubicar a los residentes en casas recién construidas en los suburbios, muy lejos de la ciudad. Entre 1961 y 1996, la proporción de la población de Dublín que vivía en el centro norte de la ciudad disminuyó drásticamente de 83.000 a solo 43.000. Para los urbanistas, reubicar a los residentes parecía una solución práctica, y en muchos sentidos, fue el primer paso para reducir los niveles extremos de pobreza que durante mucho tiempo habían definido a Dublín. Pero al empujar a los pobres hacia los suburbios, en realidad no estaban resolviendo el problema, solo lo estaban reubicando. Déjame explicar. Muchas de las nuevas urbanizaciones suburbanas como Tallaght, Coolock y Ballymun carecían de la infraestructura necesaria para apoyarlas. Talla por sí sola llegó a albergar a 50.000 personas que vivían a kilómetros del centro de la ciudad, lo que hacía que el acceso a oportunidades fuera más difícil que nunca. Estos lugares que antes estaban a una distancia caminable ya no eran accesibles, y para las familias que ya batallaban para llegar a fin de mes, el costo diario del autobús se convirtió en otra preocupación más. Al mismo tiempo, el desempleo estaba aumentando, especialmente a medida que las industrias manufactureras tradicionales empezaban a decaer. A finales de los años 70, se perdían alrededor de 2.000 empleos manufactureros cada año, y los nuevos empleos en el sector de servicios no lograban reemplazarlos. El centro de la ciudad fue especialmente afectado. A medida que la inversión se trasladaba a otros lugares, las industrias decayeron y los negocios cerraron. Así que, mientras la ciudad trasladaba a sus ciudadanos más pobres a mejores condiciones de vida, no logró reemplazar los empleos de los que dependían. Gran parte de esto se puede atribuir al aumento de la competencia internacional tras la entrada de Irlanda en la Unión Europea en 1973, así como a la recesión económica de los años 80. Entonces el gobierno intentó algo nuevo. La Ley de Renovación Urbana y la Ley de Finanzas de 1986 ofrecieron generosos incentivos fiscales a cualquiera que invirtiera en el centro de la ciudad, y se creó una autoridad de tramitación rápida para remodelar los antiguos muelles de la aduana, el sitio que se convertiría en el centro financiero de Dublín. Funcionó, quizá demasiado bien. Mira, de 1994 a 2007 Irlanda atravesó un periodo de rápido crecimiento económico y transformación. En cuestión de pocos años, parecía que el país de alguna manera se había convertido en la potencia económica de Europa Occidental. Este fue el amanecer del llamado Tigre Celta,
y estaba a punto de cambiar Dublín como ciudad para siempre. La transformación de Irlanda de ser uno de los países más pobres de Europa a uno de los más ricos trajo consigo una rápida movilidad social y la expansión de la clase media. El nivel de vida en Dublín mejoró, y también llevó a un aumento en el número de personas que eligieron migrar a la ciudad. Al principio, esto fue principalmente el regreso de migrantes nacidos en Irlanda y sus familias, especialmente desde el Reino Unido. Pero esto pronto fue seguido por una ola mucho más grande de inmigración desde Europa del Este, así como de partes de África Occidental e India. Para 2004, Irlanda fue clasificada como el país más globalizado del mundo, y para 2006, los migrantes nacidos fuera de Irlanda y el Reino Unido representaban el 13.3% de la población de Dublín, casi 5 veces más que una década antes. Mucha más gente llegó, pero la pobreza no desapareció solo porque Irlanda estuviera atravesando un proceso de prosperidad. De hecho, fue todo lo contrario. Para 2006, en el apogeo del Tigre Celta, el 6.9% de la población irlandesa seguía viviendo en pobreza persistente, y casi un tercio de ellos eran niños. En ningún lugar este problema era más visible que en Dublín. 6 de cada 10 hogares arrendados por el Ayuntamiento de Dublín vivían con menos de la mitad del ingreso promedio nacional, lo que hacía que la pobreza de ingresos entre los inquilinos del ayuntamiento fuera 3 veces mayor que en la población general. La ciudad en general se estaba volviendo mucho más próspera, pero quedó claro que este nuevo éxito económico no estaba pensado para todos. Entonces, ¿en qué momento comenzó a desmoronarse esta creciente prosperidad desigual? Bueno, en 2008, al igual que el resto del mundo, Irlanda experimentó una gran crisis económica que tuvo un impacto serio en el nivel de vida. El colapso fue provocado por una burbuja inmobiliaria descontrolada que se había desarrollado durante los últimos 5 años. Los bancos empezaron a ofrecer préstamos fáciles, permitiendo que más personas entraran al mercado de la vivienda. Pero lo que esto creó fue una fiebre especulativa. La gente se apresuró a comprar casas, no necesariamente para vivir en ellas, sino con la esperanza de obtener ganancias rápidas. Así que cuando la burbuja inmobiliaria finalmente estalló, en 2008, sumió al país en una profunda recesión. El financiamiento para nuevas viviendas sociales se redujo en más del 88% entre 2008 y 2014. Al mismo tiempo, las medidas de austeridad y los recortes a las ayudas sociales afectaron más a las familias de bajos ingresos. Y como resultado, la brecha entre los más ricos y los más pobres creció en más del 25% para 2010. Quizás el resultado más impactante de la crisis financiera fue cómo Dublín básicamente se convirtió en un caldo de cultivo para la situación de calle. Para 2015 casi 5.500 adultos estaban accediendo a refugios de emergencia para personas sin hogar en la ciudad, mientras que el número de niños sin hogar en Dublín había aumentado en un 101% en solo un año. Pero el gobierno se enfrentaba al problema de casi 90.000 hogares en la lista de espera para vivienda social, mientras que al mismo tiempo, el número de propiedades en renta seguía disminuyendo. Y eso nos lleva al día de hoy. Y viendo a Irlanda ahora, al menos estadísticamente, no pensarías que es un país donde la gente vive en pobreza constante. Pero las apariencias pueden engañar. Sobre el papel, Irlanda parece extremadamente rica, con el segundo PIB per cápita más alto entre los países de la Unión Europea, un 137% por encima del promedio. Pero esa riqueza está distorsionada por las estructuras fiscales de las multinacionales. Las grandes empresas tecnológicas y farmacéuticas registran sus ganancias en Irlanda debido a su sistema fiscal, lo que hace que el PIB parezca mucho más alto de lo que sugieren los estándares de vida comunes. Pero ese dinero está regresando a los accionistas extranjeros y a las empresas matrices, y no necesariamente a los trabajadores irlandeses o a los servicios públicos. Eso es lo que Paul Krugman llamó famosamente la economía de los duendes. Después de que Irlanda reportó un extraño aumento del 26% en su PIB, en 2015, el país parecía más rico. Pero ese crecimiento dramático no reflejaba la realidad de la vida cotidiana. La desigualdad estaba creciendo, con muchas personas cayendo en una pobreza más profunda. Ahora, en este punto, todo esto ha revelado un patrón. Los problemas subyacentes que los pobres de Dublín han enfrentado desde la época de los conventillos nunca se resolvieron realmente. Décadas de políticas de vivienda distorsionadas han dejado a Dublín con una de las mayores escaseces de viviendas asequibles en Europa. En toda Irlanda, los precios de la renta se han disparado a más de 4 veces el promedio de la Unión Europea, aumentando un 115% entre 2010 y 2025. Al mismo tiempo, los precios de las casas han seguido subiendo. En 2017, el precio promedio de una casa nueva era de 310.000 euros. Y como dije al principio, en 2026, solo 2 años después, los precios de las casas han llegado hasta 600.000 euros, pero, al igual que en el pasado, la vivienda se está tratando menos como un hogar para quienes más la necesitan y más como un activo financiero para los ricos. En Irlanda, la propiedad a menudo se ve como una inversión más segura y atractiva que las acciones o los ETF, porque las ganancias de esos activos pueden estar muy gravadas con impuestos. De hecho, Irlanda tiene la tasa máxima de impuestos sobre dividendos más alta entre los países europeos, con un 51%. Esto hace que la compra para alquilar bienes raíces sea muy atractiva en ciudades como Dublín,
Y esta especulación hace que los precios suban mucho más de lo que lo haría solo el crecimiento de la población. Cuando ese es el sistema, no es sorprendente que los inversionistas recurran a los bienes raíces en su lugar. En 2025, los fondos de inversión compraron o desarrollaron el 56% de todas las viviendas nuevas en Dublín, dejando a innumerables personas fuera de la posibilidad de ser dueños de una casa. Pero el problema no es solo para quién se están construyendo las viviendas, sino también el tipo de viviendas que se están construyendo. A diferencia de muchas otras ciudades europeas, Dublín nunca desarrolló suficientes viviendas de densidad media, como pequeños departamentos y estudios, para apoyar una vida urbana asequible. De hecho, los cuartos de alquiler individuales fueron prohibidos en Irlanda bajo las regulaciones de alquiler de 2009. El objetivo era comprensible. Nadie quería volver a las viviendas tipo conventillo, pero la ciudad no logró reemplazar esa vivienda barata con una alternativa moderna y asequible. Hoy en día, la renta mensual promedio de un departamento de 2 habitaciones en Dublín es de 2.438 euros. Esto supera por mucho los ingresos nacionales. Entre 2012 y 2022, los salarios aumentaron solo un 27%, mientras que los precios de las casas subieron un 75% y las rentas un 90%. El resultado es un sistema donde los costos de la vivienda se han desvinculado completamente de lo que la gente puede pagar. En Dublín hoy en día, la casa promedio cuesta más de 10 veces el salario promedio, y para muchos, esto simplemente es insostenible. Los está obligando a salir completamente de la ciudad. Durante la pandemia, entre 2020 y 2023 casi 30.000 hogares fueron desalojados. Ahora, si combinas eso con una grave falta de vivienda social, el resultado ha sido la cifra más alta de personas sin hogar registrada en Irlanda, y Dublín concentra casi el 70% del total. Con cambios tan drásticos en los últimos años, el gobierno finalmente no ha logrado desarrollar Dublín de una manera que satisfaga la demanda. En muchos aspectos, enfrenta las mismas presiones que Londres. Ambas ciudades están sufriendo por el aumento de las rentas, el incremento en el costo de vida, los arrendadores abusivos y los servicios públicos que están sobrecargados. Pero a diferencia de Londres, Dublín ha terminado con todas las cargas de una ciudad global y casi ninguno de los beneficios. Tomemos el transporte público, por ejemplo. Dublín sigue siendo la única gran capital de Europa Occidental sin metro. El resultado es una ciudad donde demasiadas personas no tienen otra opción más que depender de los autos para ir a todas partes. Y esa dependencia es realmente costosa. El seguro de auto en Irlanda está entre los más altos de Europa, con primas típicas que superan los 620 euros en 2024. Y cuando le sumas una tasa estándar de IVA del 23%, que está empatada como la 10ª más alta de Europa, el costo de vida se vuelve simplemente inasequible. Lo curioso es que si regresamos a 2006, la Unión Europea supuestamente usó a Dublín como ejemplo de lo que no se debe hacer en cuanto a planificación urbana, porque en el fondo, el problema también es de espacio. Mucha gente dice que Dublín está lleno, lo cual en muchos sentidos es cierto. Pero si miras estrictamente la planificación urbana, cuenta una historia muy diferente. A primera vista, podrías asumir que la ciudad simplemente se quedó sin terrenos disponibles para construir más viviendas. Pero ese no es realmente el caso aquí. De hecho, durante décadas, los urbanistas han sido reacios a construir hacia arriba. Dublín tiene una densidad de población razonable según los estándares europeos, comparable a lugares como Madrid o Viena. Pero a pesar de eso, cuando caminas por la ciudad, la mayoría de sus edificios están sorprendentemente bajos. Entonces, ¿por qué, en medio de una crisis de vivienda, Dublín simplemente no construye hacia arriba? Bueno, para entender esto, tienes que mirar la historia de la ciudad y sus conexiones con la tradición. Sus vecindarios han sido moldeados por una larga preferencia histórica por construcciones de poca altura que rara vez se encuentran en otra capital europea. Casas adosadas de un solo piso. Estas casas del siglo XIX se encuentran principalmente en los alrededores del centro de la ciudad y destacan por su pequeño tamaño, diseño sencillo y cercanía al núcleo urbano. Alguna vez fueron hogares modestos para la clase media-baja de Dublín, pero desde entonces se han vuelto increíblemente caras y están entre los lugares más deseados para vivir. Esta transformación dice mucho sobre el mercado inmobiliario de Dublín. Las casas que alguna vez fueron diseñadas para ser asequibles para la gente común se han vuelto muy codiciadas, pero también hay una razón cultural para este diseño. La identidad de Irlanda ha estado moldeada durante mucho tiempo por el catolicismo, que ha influido no solo en la política, sino también en el entorno urbano. Durante gran parte de la historia de Dublín, las agujas de las iglesias eran algunos de los puntos más altos de la ciudad. Incluso hoy en día, los urbanistas suelen usar este núcleo histórico como una referencia de altura, pero en medio de una escasez de viviendas, esa tradición se ha vuelto más difícil de defender. No hay duda de que la ciudad necesita pensar más seriamente en cómo utiliza su espacio urbano. La densidad urbana promedio de Dublín es de alrededor de 4.500 personas por kilómetro cuadrado, menos de un tercio de la de Barcelona. Eso crea una paradoja extraña, una crisis de vivienda en una ciudad que todavía tiene una abundancia de espacio subutilizado. Al igual que con Barcelona, la respuesta no necesariamente tiene que ser filas de rascacielos. Los desarrollos de mediana altura pueden lograr un equilibrio. Crean suficiente densidad para apoyar la economía local,
mientras aún preservan el sentido de comunidad. Así que aquí es donde la crisis de vivienda de Dublín se convierte más bien en un problema de planificación urbana. Dublín se ha expandido rápidamente, pero no se ha desarrollado de una manera que corresponda a la demanda. Pero también es cierto que cuando llegan a la ciudad muchas más personas de las que cualquiera podría haber imaginado, esto ejerce una presión adicional sobre una burbuja inmobiliaria que ya amenaza con estallar. Naturalmente, no podemos hablar de Dublín, o realmente de cualquier ciudad europea importante, sin mencionar el factor de la inmigración. Si miras un gráfico de la población de Irlanda, puedes ver que está empezando a crecer de manera descontrolada. Entre 2014 y 2024, Irlanda tuvo el tercer mayor aumento porcentual de población en la Unión Europea, después de Malta y Luxemburgo. Y esos dos países tienen menos de 1 millón de habitantes, así que en realidad es como si fuera el primero entre los países grandes. Para el condado de Dublín específicamente, entre 2022 y 2025, ha crecido en 70.000 personas. Lo que pienses sobre la inmigración, los solicitantes de asilo, los refugiados, lo que sea. No estoy aquí para hablar de eso, pero lo que sí voy a decir es que cuando tanta gente llega a tu ciudad cada año, el mercado laboral y la escasez de vivienda empeoran, haciendo que el costo de vida sea aún peor. Simplemente no es sostenible. En algunos informes, Irlanda tiene el tercer nivel más alto de desigualdad de riqueza en la Unión Europea. Y gran parte de esto, obviamente, está centrado en Dublín. Gran parte de la población, la riqueza y el desarrollo de Irlanda se han concentrado en una sola ciudad, mientras que las comunidades rurales se han quedado atrás. Ese tipo de crecimiento es desigual y ha incrementado la demanda de vivienda en la capital. La región de Dublín representa más del 25% de la población total del país, lo cual es inusual para un país desarrollado que no es pequeño. Si comparas esto con una región tan famosa por su densidad como París, representa menos del 20% de toda la población de Francia. La región de Londres representa solo el 13%. Cuando más de una cuarta parte de un país está concentrada en su capital, todos compitiendo por una oferta limitada de vivienda, los resultados van a ser los mismos. Las rentas suben, los precios suben y el costo de vida se vuelve cada vez más difícil de soportar. Todo esto ha llevado a que Dublín sea una ciudad diseñada para atraer inversión internacional y riqueza global, mientras deja fuera a la propia gente que vive allí. La crisis nunca ha sido tan grave como lo es hoy. Con el futuro aún tan incierto, ¿cuánto tiempo pasará antes de que esto llegue a un punto sin retorno? ¿O podrá Dublín encontrar la manera de salir de esta crisis? Gracias por ver el video y suscríbete para más contenido. Nos vemos en el próximo.